parte, de manera muy concisa y breve, analizaremos entonces específicamente el rol del abogado, de la abogada litigante, en la actuación para los módulos civiles corporativos. Esto quiere decir ya la parte práctica, forense, de aplicación, entonces, y de actuación en el modelo de oralidad que viene siendo implementado por el equipo técnico a través de diferentes reglamentos y protocolos. Hay que mencionar primero indicando de que desde el año pasado se viene gestando a nivel de reglamentos y a nivel también de una propuesta normativa integral por parte del equipo técnico de implementación de la oralidad, de la cual está adscrita al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, correcto, diferentes mecanismos, diferentes reglas para implementar entonces desde la actuación de los órganos jurisdiccionales, la elaboración del case management o del manejo, de la gestión del despacho judicial y de los casos, y también diferentes técnicas y reglas que van a ser utilizadas y van a tener que ser utilizadas por aquellos litigantes y profesionales del derecho que se encuentran entonces litigando a nivel de un procedimiento oral. Hay que considerar precisamente el reglamento de actuación para los módulos civiles corporativos de litigación oral, ¿no? El nuevo modelo de oralidad trae consigo una mayor presencia entonces de actuaciones que son llevadas a cabo frente al juez en audiencias orales, preponderando de esta manera este concepto o este perfil dialéctico, retórico, inmediato entre las partes y el juez. Esto no significa, o con la afirmación que estoy reproduciendo y mencionando, que es la intención justamente de esta implementación de la oralidad, no excluye la escrituralidad. Existirán documentos producidos por las partes, como también producidos y emitidos por el órgano jurisdiccional, para de repente poder plasmar físicamente lo que ya se ha llevado de manera oral. E inclusive, con la utilización de los nuevos mecanismos y elementos, las tecnologías de la información y comunicación, a través de la cual, por ejemplo, ahora me acerco a ustedes, también ya el soporte físico de lo que se realice oralmente no necesariamente será un acta. Podría también considerarse como acta, por ejemplo, una grabación virtual, un material multimedia y hasta auditivo, una grabación de cada una de las audiencias que se pueda llevar a cabo en este esquema, en este formato de oralidad. Más allá entonces de que esté salvada la cuestión u objeción de que la oralidad viene a extirpar la escrituralidad, lo cual no es correcto, es inapropiado, hay que considerar de que el peso que se le impone aquí entonces en este nuevo procedimiento oral es de que el abogado actúe a través de audiencias orales, a través de exposiciones y de presentaciones del caso. En primer lugar, esta nueva modalidad nos trae como novedad algo que también ya ha sido discutido y también propuesto como una mejora legislativa del Código Procesal Civil, que es la división del proceso oral por audiencias. Básicamente, una audiencia preliminar y una audiencia complementaria o de actuación de medios probatorios, ¿no? Esto va a depender mucho de la gestión que tenga el juez, en este caso del proceso, de la causa que va a resolver, para determinar si es que se lleva el procedimiento bajo la oralidad, ¿no? Y en el supuesto caso, si es que se realiza a través de una única audiencia, por así decirlo, ¿no? Y también si es que se puede extender tal vez en más de una audiencia. No obstante, quiero hacer alusión acá y tener a la vista la primera fase, una de las más importantes, por así decirlo, en este procedimiento oral. De acuerdo entonces al reglamento de actuación de los módulos corporativos de litigación civil oral, el artículo 36, por ejemplo, nos plantea la audiencia preliminar, regula la audiencia preliminar. Y esta audiencia preliminar oral, evidentemente, va a tener la suerte o la finalidad de que en la mayor medida posible
optimizando esfuerzos, tiempo y evidentemente concentrando la mayor cantidad de actos procesales, pueda llevarse a cabo entonces la fase de prejuzgamiento del proceso. La audiencia preliminar, por lo tanto, tiene de alguna manera diferentes fases. En primer lugar, tiene un alegato de apertura, una parte inicial. Esto es lo que ocurre en la mecánica, en la interacción en la audiencia preliminar. Tiene una fase de apertura a través de alegatos iniciales, tiene una invitación a conciliar, saneamiento procesal, proposición de puntos controvertidos, saneamiento probatorio, ¿no? Luego una convocatoria a una audiencia de pruebas si así lo ameritase la causa y si es que no, entonces la declaratoria de juzgamiento anticipado. Si ustedes habrán dado cuenta, todas estas pequeñas fases o microfases que están comprendidas en la audiencia preliminar, en la estructura típica del proceso de conocimiento pleno, ¿no? Estas fases son lineales y son muy separadas entre sí. Inclusive en todas estas etapas o fases que les he comentado, normalmente habría más de una audiencia y de repente pasaría mucho más tiempo para que todas estas se puedan ejecutar y llevar a cabo. La audiencia preliminar en un modelo de oralidad reúne, concentra y permite entonces con una flexibilidad procesal que va a ser también el hilo conductor en este tipo de procedimientos, que el juez pueda llevar a cabo con las partes el desarrollo de estas actividades o de estas etapas en la audiencia preliminar. Luego entonces de que se ha iniciado el proceso, de que se ha corrido traslado y en fin, y de que ya las partes han planteado sus respuestas de manera escrita, ¿no? Viene entonces el alegato de apertura. Y quisiera detenerme únicamente en este punto porque cada una de estas partes es muy extensa y habría que tomarnos más de un tiempo, más del tiempo reglamentario que nosotros tenemos, ¿no? Los alegatos de apertura casi podrían estar comparados tal vez a una audiencia de ilustración, si queremos llamarla, ¿no? Para que el juez pueda tener un conocimiento cabal, objetivo, aún no técnico, no necesariamente detallado, no es un alegato de defensa, para que pueda tener un conocimiento, un mapeo general de la causa controvertida, de lo que va a resolver, de cuál será el objeto procesal, ¿no? Y esto es evidentemente natural a la idea de oralidad. La mayoría de legislaciones de Iberoamérica o de habla hispana, ¿no? Están introduciendo estos modelos orales, los cuales estamos ahora incorporando o mejorando a nivel civil, perfeccionándolo. Y con ello viene la práctica o el uso, la disposición de técnicas de oralidad. Pero cuando estamos en este ámbito de la oralidad, entonces debemos tener en cuenta, debemos ser muy conscientes con que la expectativa del ejercicio del abogado cambia radicalmente. Cuando estamos entonces en esta fase de alegatos, lo que se tiene que establecer en primer lugar es plantear al juez la teoría del caso. Esta teoría del caso que es una técnica, ¿no? Es una técnica que ha sido muy bien utilizada y viene siendo utilizada por los colegas del derecho penal ya en el modelo adversarial, al menos en nuestro sistema penal aquí en Perú, ¿no? Nos trae la idea de que la teoría del caso, en primer lugar, es una tesis o parte, por así decirlo, de una investigación. Cuando el abogado entonces está desarrollando un alegato de apertura, lo que tiene que hacer de manera muy concreta y sencilla, en primer lugar, es plantear el tema central sobre el cual se va a debatir, se va a probar y se va a resolver el asunto controvertido. Por ejemplo, si yo quisiera iniciar un alegato de apertura con mi teoría del caso ya establecida, comentaría lo siguiente: señor juez, señora jueza, en el presente caso vamos a relatar los hechos y algunas calificaciones jurídicas respecto del tema de responsabilidad civil extracontractual. De repente por muerte o fallecimiento de familiar, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, este macrotema, casi este título, lo va a posicionar al abogado en la situación de que lo que va a relatar, hechos, actuaciones probatorias y la calificación jurídica, va a generarle al juez la idea de que entonces estamos en el marco de un proceso civil indemnizatorio.
y que sin aún ahondar en cuestiones más técnicas, más precisas o del caso concreto, el juez entonces está en el escenario que le proponen las partes. Ok, esto se trata de de un litigio, de un conflicto respecto de responsabilidad civil extracontractual, con el añadido de que es por muerte de familiar, daño moral entonces. Este gran tema debe ser entonces después precedido, debe seguir por ya el relato de los hechos. Los hechos evidentemente son aquellos los que van a componer la causa de pedir del demandante. ¿Esto qué quiere decir? De que deben ser los hechos relevantes para que el juez pueda identificar todos los elementos, por ejemplo, de la responsabilidad civil, sin haberse aún dedicado a justificar jurídicamente cada uno de ellos. Relatar, por ejemplo, que tal día ocurrió un accidente por el demandado y de que en este accidente fue víctima un familiar del demandante. Y que por lo tanto, al darse el desenlace, por ejemplo, de muerte, hasta inclusive homicidio culposo, vamos a calificar un poco más, ¿no? Esto derivó entonces ya en responsabilidad civil que se viene tramitando o que se pretende tutelar en esta vía. Entonces, una vez de que se exponen los hechos, se pasa en ese momento a la calificación jurídica por parte del demandante. Correcto, tenemos en claro de que el juez conoce el derecho y por aplicación del iura novit curia al juez le bastaría la mera exposición de los hechos, con conflictividad, evidentemente. Pero cuando ya estamos aportando como abogado, como equipo técnico, como la defensa del demandante, entonces debemos dar este sustento, esta base jurídica, legislativa, jurisprudencial, entonces, de repente, de nuestro caso concreto, ¿no? Eso básicamente. Dentro de la exposición de la teoría del caso también, y a nivel de más definición o detalle, también se va a pedir o se va a retratar, se va a expresar, a explayar el pedido concreto, el petitum concreto del demandante y por qué está justificando este pedido. Si de los hechos que se ha relatado en este caso hipotético que les he planteado, ya existen los hechos controvertidos, materia de discusión y que seguramente serán también debatidos por la parte contraria, pasamos también al nivel de entonces explicar qué es lo que queremos. Si es que estamos al frente de una indemnización económica, evidentemente, va a tener que existir también un relato de los hechos de por qué estamos llegando a ese quantum indemnizatorio, ¿no? Entonces, esta primera parte, esta primera fase de los alegatos de apertura, por así decirlo, ¿no? Esto de acá implica básicamente y de manera resumida lo siguiente. Una versión de los hechos, que implica entonces la asunción de la defensa de ciertos hechos, en este caso demandante, en donde se van a preguntar o se van a resolver las siguientes dudas. ¿Qué ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Quién estuvo participando? Sea como parte agresora o como parte agredida, como víctima o victimario, no lo sabemos, en qué circunstancias y por qué, ¿no? Son meros relatos de hechos, obviamente con calificación jurídica, con relevancia jurídica. Luego de ello se pasa a la teoría jurídica, o a esta, lo que yo llamaría más que todo a el planteamiento del problema de la hipótesis de trabajo, que es ya el planteamiento del problema al cual se va a resolver. En este caso, si es que, mejor dicho, la teoría, la tesis del demandante de que existe responsabilidad civil extracontractual. ¿Por qué? Porque acá el atribuido, el demandado con esta responsabilidad civil es el que ha generado este hecho ilícito civil que ha devenido en un daño que es indemnizable, ¿no? Entonces, luego de los hechos debe venir una teoría jurídica que es como que una conclusión parcial, por así decirlo, del resultado de todo el relato de esos hechos. Eso respecto a los alegatos de apertura y también, ¿no? De repente los materiales, la actividad, los materiales, los documentos, los medios probatorios sobre los cuales también se está sustentando esta postura y explicitar, especificar también cuál es el contenido del petitorio, en este caso del pedido, y por qué se está llegando
a este pedido, a este pedido concreto y objetivo, ¿no? Básicamente eso como primera parte, como fase inicial en lo que corresponde a la audiencia preliminar, precisamente en el punto de alegatos de apertura. Luego de ello, entonces también, al momento de proseguir el desarrollo de esta fase preliminar de esta audiencia, vendrá también la proposición de repente de una fórmula conciliatoria que también se implementa, que también se regresa, por así decirlo, se retorna a este ánimo conciliador la posibilidad de la existencia de repente de convenios procesales o negocios procesales entre las partes, ¿no? Para luego ya pasar a la preparación de la causa antes inclusive de su propio juzgamiento, porque para ello hay que resolver cuestiones no solo de alegatos de apertura, sino también cuestiones relativas al saneamiento procesal, proposición de puntos controvertidos, saneamiento probatorio, ver si existe la posibilidad de conciliar y finalmente determinar si la causa está expedita para sin mayor actividad probatoria ser sentenciada o no, ¿no? Entonces, toda esta fase, esta audiencia preliminar tiene como corolario, tiene como hilo metodológico, por así decirlo, el uso de técnicas de litigación oral, que seguramente también las veremos y las acompañaremos del resto de exposiciones en los módulos que están por seguir. Muchas gracias por su atención y los invito a seguir el curso virtual del rol del abogado litigante en las audiencias orales en los procesos civiles.